Hola, ¿qué tal? Estamos en una emisión más en Conversando de Literatura con Miguel González Corrales. En esta ocasión voy a hacer el comentario de otra obra literaria que me impresionó mucho por su desbordante intensidad en personajes y la fastuosidad del lenguaje en el que el autor emplea toda aquella gama de descripciones, diálogos y la narración en sí para crear un discurso literario exuberante. Me refiero a la novela La guerra del fin del mundo de Mario Vargas Llosa. Esta obra es una monumental historia narrativa de un conflicto que se origina en Brasil, en el poblado desértico abandonado de Canudos, que pertenece al estado actual de Bahía. Esta obra narrativa empieza con una descripción de un personaje fundamental en toda la historia que es el que lleva el hilo conductor de todita la gama de personajes que van entrando, van saliendo, el desborde de conflictos que origina después el desenlace fatal que tiene la historia, en la cual todo gira alrededor del personaje de Canudos, aquel que era considerado un santo, un profeta, y me refiero a Antonio Conselheiro. Este personaje, venido a este lugar de Canudos y proclamando la palabra del Señor, que no se sabe nadie de dónde vino o procedió, es un personaje misterioso, místico, que es un profeta que trata de conservar el Brasil primitivo, el Brasil donde no hay tecnología, no hay avance, a través de personajes ignorantes y vulgares que le van a permitir ser como como el profeta que va a guiar a esas personas a la paz del Señor. Entonces esta persona se hace y se asocia y busca personas que lo van a ayudar en todos sus ideales de no conquista de las personas que están instaurando la República Brasileña a finales del siglo XIX, aproximadamente en 1888, 1890 casi. Y este personaje, por los lugares que va recorriendo, convence a esta gente ignorante y vulgar de que es el elegido por todos para que esta región del Brasil nunca sea conquistada y ellos sean los promotores, las personas con el ideal de que todo debe quedar tal como estaba para que ningún insurgente, según Conselheiro, indica, los anticristos vengan a dominar lo que el Señor les ha dado con tanta pasividad. Es una historia de grandes dimensiones, una historia que trata y tiene un fondo y una intención más que todo social, política, religiosa, de abuso, de prosperidad y de invasión a través de los republicanos que van a terminar conquistando al final en la cruenta guerra que se establece al final en esta localidad de Canudos. Es así que la novela en su desarrollo va contando historias y se va metiendo, incursionando en la vida de muchos personajes que están inmersos y que van a ser los secundadores de las ideas y las manos derechas de este señor consejero, quien trata de mantener, como ya indiqué, ese panorama pasivo, ese panorama donde la idea de Dios como una tierra prometida les ha dado para que puedan vivir tranquilamente y consejero a través de sus grande perorata que trata de convencer, de dialogar, persuadir a esta gente para que se unan y muchos de esta gente vulgar, porque brasileñas entonces solamente a finales del siglo XIX se consideraban las grandes ciudades como Bahía, Río, Sao Paulo, que eran las urbes donde había mucha gente criolla, adinerada, y en eso nomás radicaba. Lo demás era descampado, eran los famosos sertones que se suele llamar en aquellas grandes planicies, donde todo era primitivo, abandonado, desolado. Y en esas regiones, justamente, donde está en medio de todo esto el pueblo de Canudos, donde Antonio el Consejero es quien se reúne y convoca a toda esta gente que poco a poco van llegando a este lugar de todas partes y regiones de Brasil con la finalidad de asentarse, de ver que va a haber comida, prosperidad, va a haber esperanza que supuestamente les promete Antonio el Consejero. Entonces, en esta historia aparecen personajes fundamentales que guían de alguna manera la vértebra literaria y narrativa de esta obra, como tenemos al enano, a quien viene de un lugar llamado Natuba y por su enorme melena le llama el león, y aparece en la obra como el león de Natuba, los delincuentes y asesinos Joao Abad, ¿no? Y Joao
el otro Joao también quien acometen y comienzan a actuar en pro de consejero para que puedan hacerse más paso por más lugares por donde van visitando. Y sabemos que León de Canudos es el quien es fiel ¿no? a Conselheiro, lo atienden todo, incluso en sus devaneos, en sus momentos de depresión, donde Conselheiro parece perder la razón, la noción y el equilibrio de su vida, está el León de Natúa para atenderlo. Y hay muchos personajes que entran de aquí para allá para que la historia continúe. Y eso es por un lado. Por el otro lado, en el ambiente republicano, encontramos a todos los generales militares que van a acometer a todo el Brasil y van a conquistar. Recordemos que la República en Brasil empieza en 1888 y antes de este año, estos militares van a acometer e ir en contra del supuesto profeta Antonio Maciel consejero para que puedan acabar con su ideal de protesta, de convencer a la gente ignorante, que era una gran cantidad en el poblado de Brasil, para que puedan someterse a la república que se avecinaba. Entonces, en medio de estos conflictos hay un personaje fundamental, que es el periodista miope que obra entre los republicanos y los pobladores de Canudos. Periodista miope trata de entender las razones del por qué la República quiere avasallar a ellos y por cuál es la razón del por qué el consejero quiere quedarse ahí para instaurar con esta gente una paz que supuestamente es divina y viene de Dios para que los anticristos, como mencioné, no puedan imponer su decisión absolutista e injusta. Claro que solamente el consejero los utiliza a través de sus doctrinas para que puedan entender que ellos, o que específicamente el consejero, no quiera abandonar esas tierras porque le parece que ese primitivismo antiguo le concierne y le convence para vivir en paz y tranquilamente. El periodista miope habla y entabla esas razones y por un lado se entrevista con algunos personajes miembros de la secta esta de Conselheiro, como León de Natuba, indaga sobre sus pensamientos, sus ideas, su forma de actuar. Por otro lado está también la república que a través de sus militares y generales quieren invadir y él trata de entender que mejor es la república avanzada antes de que ellos, los que acompañan al consejero, puedan quedarse en la ignorancia y en la más completa primitivez que a nadie le convencía en aquella época. Y esas son las indagaciones que hace el periodista miope hasta que al final comprende que la injusta masacre que hacen los militares era inhumana. En fin, pero detrás de todo esto también está el Barón de Cañabrava, que trata de, con su dinero y poder, trata de darle prioridad a las Fuerzas Armadas, en este caso, para que puedan acometer, y él está detrás de todo esto por conveniencia e interés, porque quiere tener más tierras, más hectáreas, quiere tener más territorio para que pueda tener sus fundos más adelante en el aspecto territorial. Y así, en fin, hasta que al final entre uno y otro poder llegan a encontrarse y se desata la cruenta batalla de Canudos, que deja a muchos muertos, masacres, los militares avanzaban con sus armas, no había metralletas, con sus pistolas y sus carabinas para que puedan acabar con los indefensos pobladores que eran en muchos casos asesinos, prostitutas, gente de mal vivir, eran vagos, era gente que no tenía porvenir, que eran desolados, que no tenían a nadie en el mundo y eran desheredados en esta vida, etcétera. Gente que a lo mucho podía defender con unas navajas y algunos machetes para poder defenderse contra los militares que venían a avasallar con todo. Entonces la batalla será tan cruenta que incluso en toda esta masacre nadie sabe al final dónde está Antonio, consejero, porque desaparecen. Todos pelean en la masacre de Canudos, pero a él nunca nadie lo llegó a matar, nadie sabe nada. Y en medio de toda esta masacre, el final incluso tiene esa mística religiosa cuando uno de los militares se acerca a Joabat, uno de los asesinos y mano derecha de Consejero, y le pregunta si no lo había visto. Y él le responde, se ha ido a los cielos con los ángeles. Entonces uno piensa esa idiosincrasia de estas personas. Vargas Llosa cuando escribe la novela, desde mi punto de vista, la mejor que ha escrito hasta ahora y en estos años también, en el cual sigue produciendo novelas, no hay obra que la supere. Es mi observación, ya que cuando leo las obras de Vargas Llosa encuentro siempre alguna riqueza de la que él siempre suele hacer gala cuando publica. Sin embargo, como acabo de mencionar, para mí, hasta ahorita, La Guerra del Fin del Mundo es insuperable
por ese tono épico que me hace parecer a las novelas dieciochescas de las que él tanto admiraba, como las de Alejandro Dumas, como las de Víctor Hugo. Y tiene ese toque, esa esencia especial en sus personajes, en su narrativa, en el lenguaje que desborda, como dije al inicio, de una forma y una fluidez tal que se encuentra por varios linderos para describir tan magna historia que, desde mi punto de vista, es una de las más grandiosas novelas que he leído, dentro de las tantas que también he comentado anteriormente y de las que pienso hacerlo también y que me han llamado poderosamente la atención por el desborde de su estructura literaria. En este caso, La Guerra del Fin del Mundo promueve toda esa explosión narrativa que no le he visto a Vargas Llosa ni siquiera en sus primeras novelas, quizá en La Casa Verde, aún con esa forma tan ese efervescente de tiempos y anacronías en la que escriben la novela en selvática piurana. Sin embargo, en La Guerra del Fin del Mundo, el leitmotiv es aspectos fundamentales que competen a Latinoamérica. Claro que la historia se da en Brasil, en ese punto específico. Es como cuando García Márquez explora toda esa gama latinoamericana también, pero en el pueblo mítico este de Macondo, porque ahí está toda la explosión y todas las formas de pensamiento latinoamericano. Lo mismo sucede aquí en este punto de Canudos. Y esa realidad latinoamericana en la cual él explora, él hace esa intención de mostrarnos cómo hay esa religiosidad, esa forma de diferente forma social que tenemos los latinoamericanos, esa forma de ver y saber y conocer que tenemos los que están abajo y los que están arriba, esa forma también de ver cómo es el pensamiento del latinoamericano cuando las personas en su ignorancia en la época en la que nos menciona todavía es mucha, era más que incluso que los capitalistas que vivían en las grandes urbes latinoamericanas, y cómo ese pensamiento también tan aferrado a una sola realidad que no pretenden ver más allá del modernismo que está, por ejemplo, en Europa, en el cual ellos solo se sumergen en ese mundo y dependen a veces sin saberlo de ese ambiente monopólico que vienen de las grandes potencias. Y en este momento y en esta realidad y en estos personajes tan típicos y característicos a través de las grandes descripciones que se observan en La Guerra del Fin del Mundo, hace justamente mención a eso. Y el mismo Vargas Llosa me dice que esta es la mejor novela y la más lograda que él tiene. Él da crédito incluso a eso, incluso mucho más que Conversación en la Catedral, aunque muchos saluden que es la mejor novela que tiene. Desde mi punto de vista no lo es, porque es una novela un poco más hermética, aunque es grande, pero es más hermética. Sin embargo, La Guerra del Fin del Mundo tiene muchas posibilidades de enfocarse a varios aspectos, lo que Conversación en la Catedral solo tiene un enfoque fundamental, la dictadura en aquella época de Odría. En cambio, La Guerra del Fin del Mundo tiene esas hazañas épicas de las que mencioné por varias razones. Los personajes que son pintorescos y tienen una forma de pensar más aventuresca. Los conflictos y las escenas que se dan en La Guerra del Fin del Mundo promueven muchas formas espectaculares de cada vida, de cada personaje que tiene esa dinámica que te hace entender la rapidez con la que la historia va desarrollándose de uno a otro punto dentro de los diferentes puntos anacrónicos, prospectivos y retrospectivos de lo que menciona la historia. Las batallas, la forma como al final la novela termina en sus últimos capítulos de una forma tan cinematográfica, entre unos acometen, otros se defienden, etcétera. Incluso la respuesta final, cómo termina la novela con este personaje que le da al militar una idea de la mística que tiene este personaje Antonio Conselheiro, ¿verdad? Es así. Y todo este fluir de conciencias de esta historia en el modo de los marcos, más allá de la narratología, que es una forma muy dinámica en la escritura, aunque densa, sí, muy densa por las descripciones, pero es muy dinámica porque nos va describiendo escenas que mientras uno las va leyendo, se le van quedando ahí la forma de un personaje, de otro personaje, la vida del otro, de Antonio el Conselheiro, etcétera, etcétera. Hasta que termina, como digo, en la cruenta guerra de Canudos. Y es así que la novela, tal como ya la describo de un modo épico, me gustó mucho cuando la leí y sobre todo los diferentes periodos en los que nos va contando de un modo histórico, porque de alguna manera es una novela histórica,
que refleja todo lo que aconteció en el Brasil de finales del siglo XIX y toda esa gama de historias y de ideas las plasma justamente Vargas Llosa, basadas en un libro que yo también lo leí, que se llama Los Sertones del escritor brasileño Euclides da Cunha. Y cuando yo leí esta historia, claro que no es una novela, él mismo también acepta, ¿no? Vargas Llosa, no es una novela, pero yo también lo leí, es una descripción enorme de la historia de este pueblo, es un texto amplísimo, Los Sertones de casi 400 páginas, donde describe cómo es la historia de este pueblo, de recorrer los grandes sertones, menciona la historia de los orígenes de Brasil, cómo aparece el consejero, una parte de la historia y cómo va recopilando y cómo es la vida de este personaje, que en la novela de Vargas Llosa lo describe que no se sabe de dónde vino, pero uno va a los sertones y entiende que es un personaje que vino de pueblos humildes, pobres, de los barrios más pobres de Bahía, y así fue haciéndose presente en la gente, se hizo conocido, se hizo amigo en toda la miseria con el que tenía, etcétera. Es un texto, Los Sertones, muy amplísimo donde se describe, y Vargas Llosa, tomando en cuenta ese aspecto de esta novela, de este libro de La Cuna, comienza a crear una de las más grandes novelas de Hispanoamérica y por qué no decir del mundo, por la gama y la forma, como acabo de explicar, de su estructura narrativa, de la historia en sí, de los acontecimientos que se dan unos con otros, que lo hacen, que tienen un tono heroico, por lo cual lo hacen épico, y sobre todo por mostrando muchas realidades de lo que se vive en Latinoamérica, al margen de cualquier aspecto fundamental de esta magna novela. Claro que de Vargas Llosa hasta ahorita rescato solo tres novelas que para mí son unos titanes dentro de su narrativa. La Casa Verde, La Guerra del Fin del Mundo y Paraíso en la otra esquina. Desde mi punto de vista, las novelas más ambiciosas que hasta ahora ha escrito, por la forma como describo y por la forma que cuando las leí me parecieron que era un mundo grande, enorme, de muchos recursos literarios que el escritor emplea, aun cuando él dice que en las últimas novelas ya no emplea técnicas de las cuales ya pone en pie cuando empezó a escribir. Pero aún así, cualquiera fuera la temática de su novelística, esas tres novelas que acabo de mencionar son las que más me han llenado de satisfacción cuando las leí y recomiendo estas novelas a cualquier persona que me pregunte qué obra o novela interesante puedan leer desde el punto de vista tal cual yo las acabo de mencionar. Espero que esta descripción de la guerra del fin del mundo haya sido muy notoria en las descripciones que he mencionado y les agrade poder leerla porque sé que les va a fascinar toda esa historia y ese argumento que emplea en su narrativa que se les va a deleitar desde un tono de vista épico. Nos vemos y hasta otra oportunidad.